del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos otra vez en tu nombre. Te alabo y te bendigo por estos momentos que de todas partes, unos de un lado y otros de otro, pero todos con un mismo corazón. Abre nuestros corazones para que te quedes, no nada más en la oración, sino con nosotros caminar, para que nos enseñes el camino y nos ayudes a no salirnos de él. Llénanos de tu gracia, danos la humildad de María. Recuérdanos que somos ignorantes, somos ciegos, somos cojos, que solamente tú nos mueves, solamente con tus ojos veamos y que con tu corazón sepamos amar. Cada uno de nuestros pensamientos, obras y acciones sean para tu gloria, llenándonos de tu espíritu, enseñándonos cuál es nuestra misión cada día. Que cada día demos un paso hacia adelante, buscando a nuestros hermanos que no están evangelizados y dándoles fuerza a los que están con nosotros. Haznos dóciles a tu espíritu. Llénanos de tu amor. Enséñanos a obedecerte en el más pequeño, a verte en el más insignificante y abrazarte en el que más nos necesita. Llénanos de tu gracia, diciéndote la oración para el camino sinodal. Estamos ante ti, Señor, Santo, reunidos estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el tiempo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. You have the floor now. Entonces ya usted es el presentador, profesor. No lo escuchamos a Guillermo. Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahora? Ya, ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Espero que puedan abrir el documento que les enviamos para que a medida que yo hable, pues ustedes lo tienen frente a ustedes. Y así pues es mejor. Y esos documentos pues ustedes le pueden añadir las notas que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno. La semana pasada leímos el pasaje de Hechos 15. ¿Alguien se acuerda de lo que trató ese pasaje la semana pasada?
Perdón, la semana antes pasada, 2 semanas atrás. ¿Alguien quiere explicar? ¿Alguien quiere decir algo sobre? ¿Alguien recuerda la lectura? Hablaba del Concilio de Jerusalén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se hizo ese concilio de Jerusalén? Porque había un grupo de los no sé si eran los apóstoles, pero había un grupo que requerían o querían que los paganos se circuncidaran primero antes de poder entonces ser aceptados como cristianos, y entonces Pablo dice que eso no es así, hay una discordancia, entonces se reúnen en Jerusalén para poder estar de acuerdo en lo que van a hacer, y finalmente entonces prevalece la idea de que no es necesario que se circunciden o se hagan judíos antes de poder hacer cristianos. Y les dicen que no coman, hay 3, que lo que no deben hacer son la sangre, comer carne de sacrificio, no me acuerdo el otro. Tener relaciones sexuales prohibidas o cosas así. Perfecto. Entonces se acepta a o sea, es una comunidad de la iglesia, la comunidad de los cristianos, que está primeramente formada por un primer grupo que eran personas que venían de la religión judía, que era un grupo más conservador, más achapado a la antigua, eran judíos. Pero a medida que va creciendo la iglesia, se van a unir gentes de otros pueblos que no son judíos, que son paganos. Entonces, este primer grupo conservador piensan que estas nuevas personas tienen que seguir los ritos judíos, como la circuncisión primero, para hacerse cristianos. Y eso trajo muchos problemas a la iglesia. Hubo mucha discusión, mucha desunión. Y por eso Pablo decide, ¿verdad?, convocar a los apóstoles, a los 12 apóstoles, para llevar esto o sea, ser discutido en una asamblea, es lo que hoy llamaríamos un sínodo, porque el sínodo es una asamblea para resolver un problema de la iglesia. Y entonces se resuelve a favor de que los paganos no tienen que ser circuncidados. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que es importante para el cristiano? ¿Cuál es el rito? ¿Qué es lo importante para que una persona se haga cristiana? ¿Alguien se recuerda? El bautizo. El bautismo. Primero la fe, ¿verdad? La persona tiene fe, se bautiza. Y ya ese es el rito definitorio para la nueva religión. Una nueva religión que nace del judaísmo, obviamente, porque nosotros somos como una religión hija de la religión madre, que es la religión judía. O sea, Jesucristo era judío. Jesucristo era de religión, de cultura, de judío, ¿verdad? Los 12 apóstoles eran judíos, la Virgen María era judía, todos eran judíos. Entonces, nuestra religión nace de la religión judía. ¿Cómo ellos llegan a esa decisión? ¿Alguien se recuerda de la lectura? ¿Qué es lo que dicen ellos? Tiene que ver algo con que Dios no excluye, o sea, no había exclusión y que solo la gracia bastaba para nuestra salvación, o sea que y estaba escrito que se volvería el templo de David o el reino de David volvería a ser hecho, o sea, para todos, que no había exclusión. Ellos utilizan una frase que dice: ha sido nuestro parecer y el parecer el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. O sea, ellos hacen, no lo dice claramente, pero obviamente hacen una invocación al comienzo de esa reunión, piden la presencia del Espíritu Santo,
toda esa discusión se lleva bajo la guía, la asistencia del Espíritu Santo y se llega a esas conclusiones, ¿verdad? Ha sido el parecer nuestro y del Espíritu Santo que de ahora en adelante estos hermanos nuestros que son nuevos, que son paganos, no tengan que pasar por las exigencias de la fe judía, porque Dios no hace distinción entre personas, ¿verdad? Dios acepta a todos. Lo necesario es la fe en Jesucristo y recibir el bautismo. Anteriormente también estuvimos hablando del caso de cuando Judas deja el grupo de los 12, ¿verdad? Y ellos escogen a Matías. Y también lo hacen de la misma manera, invocando a través de la suerte, pero invocando el Espíritu Santo, porque habían dos señores que eran idóneos, eran ideales para tomar el puesto de Judas, pero solo se hacía falta uno. Y entonces, bueno, en ese sale Matías. Matías es el electo. Okay. Bueno, ese es un principio bíblico que apoya la idea del sínodo. El sínodo no es un invento del Papa, que se le ocurrió un día que se levantó y oyó unos pajaritos cantando en la ventana y dijo, ay, voy a hablar, vamos a inventar el sínodo. No, el sínodo o la idea del sínodo, que es una asamblea, que es una reunión de la iglesia, está presente en la iglesia desde los comienzos. Entonces vimos el caso, el Concilio de Jerusalén, vimos el caso de Matías, que ambas acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces esos son principios bíblicos, o sea, los fundamentos bíblicos donde se basa la idea del sínodo. Hoy vamos a hablar un poquito de otro acontecimiento muy importante, que es la conversión de Cornelio. ¿Verdad? Como a veces Dios, nosotros tenemos unas ideas y nosotros pensamos que esto es muy bonito. Ay, vamos a hacer tal cosa porque es muy bonito, a mí me gusta mucho. Pero Dios nos dice, no, es muy bonito, ay, qué gracioso, muy agradable. Pero mira, no, eso no, porque eso no está en nuestros planes. Eso nos ha pasado a todos nosotros en nuestra vida personal. ¿Verdad? A veces Dios nos muestra otro camino. Mire, como yo les dije el otro día, yo estaba estudiando para ser cura. ¿Verdad? Que a Denise le dio mucha curiosidad. Y ya yo pensaba, yo decía, yo voy a ser cura, ¿verdad? Voy a estar en una parroquia, voy a bautizar a muchos bebés, voy a casar a mucha gente, todas esas cosas. Pero ya casi terminando la teología, Dios me dijo, no, mira, fíjate, tú quieres ser cura, pero yo tengo otros planes para ti. Yo quiero que tú, en vez de ser cura, te dediques a educar y sobre todo a educar a los laicos en la iglesia. Yo necesito que tú vayas allá a Birmingham, a Mobile, a todos esos lugares, al CEPI, y seas maestros de laicos. Porque los curas tienen buenos maestros, pero los laicos no tienen buenos maestros. Bueno, yo no soy tan bueno, pero ahí trato, ¿verdad? Entonces el Señor, yo pensaba que iba por aquí, yo pensaba que yo iba por aquí, por esta calle. Y el Señor me dijo, no, por esa no, por ahí no, coge la otra calle, vete, haz una izquierda y vete para la otra calle. Y eso es lo que vamos a ver en la lectura de Cornelio de esta noche. ¿Okay? Vamos a poner atención. Dice, vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Ustedes saben que Palestina, la tierra de Jesús, no era un país libre. Estaba bajo el poder del Imperio Romano. Y eran los romanos los que controlaban el país. Entonces, este Cornelio era un capitán italiano, romano, porque el mundo en aquel tiempo estaba controlado por los romanos, el Imperio Romano. Entonces, Cornelio era un capitán nacido en Italia, pero asignado a Cesarea, que es una ciudad que está al norte de Jerusalén. Pero fíjense, la idea de los judíos pensaban, ¿quiénes son los santos? Nosotros los judíos, porque nosotros somos el pueblo de Dios
Los que no son judíos son gente sucia, son gente pagana, son gente despreciable, son gente que no conocen al verdadero Dios, sino que adoran a dioses paganos, dioses falsos. Y fíjense lo que dice esta lectura sobre este Cornelio. Dice, era un hombre piadoso y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. O sea, temer aquí no es tener miedo. Temor de Dios es respeto por Dios. Respeto por las cosas de Dios. Dice, daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Fíjense, no era judío, era lo que judíos consideraban una persona que no era agradable a Dios. Pero nos dice que era un hombre piadoso, con toda su familia, que tenían temor de Dios, daba limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente. Dice, una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Las 3. ¿Alguien sabe las 3 de la tarde si es una hora importante para los judíos? Para uno es porque Dios es cuando se cree que Jesús murió, ¿no? Las 3 de la tarde. Correcto. Los judíos dividían el día cada 3 horas. A las 6 de la mañana era la hora de despertar y daban gracias a Dios. Y hacían sus oraciones. A la media mañana, a las 9, era una hora que le llamaban tercia. A las 12 del día, 9, 12, 3 horas después, era la hora sexta. 3 horas después, a las 3 de la tarde, era la hora nona. Y como a eso de las 6 de la tarde, la hora del atardecer, ya terminaba el día, comenzaba el día siguiente, porque para ellos la tiniebla, la hora de la noche no era importante. Y a esa hora hacían una bendición de las candelas, de las lámparas. Acuérdense que las lámparas tenían aceite y esas lámparas alumbraban la casa. Pero cuando ellos alumbraban esas lámparas, ellos hacían una oración, ¿verdad? Entonces rezaban, Dios bendice estas lámparas de aceite que representan la luz que tú traíste el día cuando creaste el universo, que de las tinieblas del universo creaste, ¿verdad? Entonces, las 3 de la tarde era una hora sagrada para ellos. Por eso Jesús muere a las 3 de la tarde. Y por eso aquellos de ustedes que puedan ser devotos de la divina misericordia, ¿verdad? A las 3 de la tarde se reza la coronilla de la divina misericordia, porque es una hora sagrada, es una hora especial. Entonces, él a esa hora estaba como durmiendo una siestecita, ¿verdad? Y entonces va a tener esta experiencia en su casa. Dice, un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Porque imagínense ustedes que nosotros veamos un ángel, ¿verdad? Nos daría miedo. Cuando el ángel va a María, le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Es una experiencia sobrenatural muy fuerte. Entonces, le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante él. Fíjate qué bonito. No era judío, pero tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Dícele, ahora envía algunos hombres a Jope, otra ciudad, para que traigan a un tal Simón llamado Pedro. O sea, obviamente él no sabía nada de esto, ¿verdad? Pero obviamente el ángel le indica que haga eso. Que se aloja en la casa de Simón, otro hombre con el mismo nombre, Simón. Es como, por ejemplo, que entre nosotros hayan muchas personas que se llaman José, Juan. Simón era un nombre muy común. Se aloja en la casa de Simón, el curtidor. ¿Qué cosa es un curtidor? ¿Alguien sabe? Les las preparan.
Las pieles ¿Que de los, prepara qué? de los animales. Es que preparan las... Las pieles de los animales. Perfecto. Un curtido que está junto al mar. Entonces, Simón, acuérdense que Cornelio era un capitán, tenía muchos soldados bajo su disposición. Le dice, manda a uno de tus hombres que busquen a Pedro. Bueno, apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. ¿Qué quiere decir la palabra piadoso? Porque en español casi siempre pensamos que una persona piadosa es una persona que tiene piedad de los otros, que es bondadoso hacia los demás. Pero piadoso quiere decir algo más. Dice mi mamá que una persona de oración. Correcto. Está correcta tu mamá. Está muy correcta. Es como en inglés dice pious. A pious person. Es una persona que es religiosa, que cumple con las obligaciones del Señor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es piadoso. Les hago la aclaración porque uno siempre piensa piadoso como alguien que es bondadoso. Entonces, uno de sus soldados, que también era piadoso, era un soldado no judío, un soldado italiano, que también era piadoso, tenía respeto de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, los manda, les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, porque acuérdense que iban caminando, que las distancias eran largas. Mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. O sea, subió al terrace, a la terraza, a la azotea, a la parte de arriba de la casa que se usaba para comer en las tardes, porque pasaba el viento, el fresco, era un lugar agradable para orar. Era el mediodía, las 12 del día. Las 12 del día es una hora santa para los judíos. Sí, la hora sexta. Sí, la sexta. La hora sexta. Miren, los que hacen las liturgias de las horas, el diácono hace la liturgia de las horas. Está la hora nona, la hora sexta, la hora tercia. Todavía la iglesia mantiene eso. Dice, sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. ¿Saben que un éxtasis es como que te quedas así, como ido, ¿verdad? Y tienes como una revelación, tienes como una comunicación especial con Dios. Entonces, el éxtasis, vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyos 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Era como, por ejemplo, especie de un mantel, ¿verdad? Un cloth. Un mantel, cuando uno va a poner la mesa, pues uno pone el mantel, ¿verdad? Entonces, venía agarrado por las 4 puntas hasta que se posa en el piso, en el suelo. Dentro había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Toda clase de animales. Acuérdense que los judíos tenían animales que eran puros y animales que eran impuros. De los animales puros se podía comer, pero de los animales impuros no se podía comer. Por ejemplo, el cerdo era un animal impuro y por eso los judíos no comen carne de cerdo, porque según la ley de Moisés no se puede comer ese tipo de animal. Entonces, una voz le habló a Pedro y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. O sea, Pedro, levántate, agarra cualquier animal, mátalo y cómelo. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Jamás he comido animal que sea impuro. Y esto se repitió por 3 veces. Acuérdense que el número 3 para los judíos es muy importante. Cuando algo se repite 3 veces, es como decir, no hay duda, debes hacerlo. Es como, por ejemplo, nosotros en español decimos,
a la tercera va la vencida, ¿verdad? Entonces fíjense cómo cómo atamos cabo. Entonces después aquella cosa grande, aquella carpa, aquella tienda, aquel mantel fue levantado hacia el cielo. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de esa visión. Es como a veces tenemos algún sueño, ¿verdad? Que es como un sueño raro. Pero muchas veces soñamos cosas raras. Y al día siguiente decimos, ay, ese sueño tan raro, ¿qué querrá haber dicho ese sueño? No sé, vaya, lo deja uno intranquilo. Entonces, Pedro buscaba en vano el significado de esa visión cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. A la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo, fíjense, el Espíritu, vamos a otra vez el Espíritu Santo, le dijo, abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y aprecian a los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. O sea que van los enviados de Cornelio, va Pedro y va algunos hermanos de Jope, obviamente quieren acompañar a Pedro porque a lo mejor piensan, bueno, estos hombres no sabemos quiénes son, a lo mejor lo pueden matar, etcétera, que vamos a ir a acompañarlos por muchas razones. Al otro día llegaron a Cesarea, fíjense, al otro día, o sea que les tomó horas en llegar allá. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, Cornelio quiere escuchar, quiere aprender de Pedro, pero no solamente él, sino que invita a sus parientes, a sus amigos, para que vengan a escuchar lo que Pedro les va a enseñar. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Fíjate qué bonito, porque esto muestra una disposición en Cornelio de querer aprender lo que Pedro, o sea, él no espera que Pedro entre a su casa. Es un hombre importante, es un capitán del ejército. Quiere decir, bueno, estoy sentado aquí en mi butacón y yo voy a esperar a que él venga, que me haga una reverencia. No, él sale al encuentro a recibir a Pedro. Esto es indicativo que hay un deseo en él de recibir la palabra de Dios. Pedro lo levantó diciendo, fíjate, se inclinó ante él. Pedro lo levantó, levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero, ni entrar en su casa. Esta es la mentalidad judía. Ningún judío puede juntarse con ningún extranjero para conversar, ni para comer juntos en la misma mesa, ni entrar en su casa, nada de esas cosas. Son las costumbres de los humanos, que son totalmente cerradas, egoístas, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mí, dice Pedro, me ha manifestado Dios
que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Fíjate qué lección tan bonita, ¿verdad? Dios me ha manifestado que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, o sea, ya serían una de las 3 de la tarde, estaba yo orando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Acuérdense, temer a Dios es el que tiene respeto por Dios y practica la justicia. ¿Qué cosa quiere decir justicia? Que sigue las leyes de Dios o las leyes de ese entonces. Pero algo más simple. La palabra justicia, ¿qué quiere decir? Olvídate de las leyes, los abogados. Donde haces equidad, equality, where you treat... Correcto. Justicia quiere decir dar a cada persona lo que le corresponde, lo que merece esa persona. ¿Verdad? O sea, ser equitativo, no tener distinción, ¿verdad? Si estoy repartiendo comida, ¿verdad? Hago una, no sé, o como una sopa, ¿verdad? Yo le voy a dar a cada persona de acuerdo a su necesidad. Porque, por ejemplo, un niño va a necesitar menos sopa, ¿verdad? Una persona que es flaquita, pues a lo mejor necesita 2 porciones del niño. Pero una persona que ya es más gordita como yo, voy a necesitar 4 porciones, porque si no me quedo con hambre. Entonces, justicia, fíjate, justicia no es darle una porción a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que es bebé va a quedar satisfecho, pero la persona que es mayor no va a quedar satisfecha. Entonces, tú tienes que distribuir de acuerdo a las necesidades de cada cual. Entonces, practicaba la justicia. Dice, ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Fíjate qué interesante. Dios escoge un pueblo, pero ese pueblo no es, o sea, la intención de Dios no es para que ese pueblo se guarde para sí celosamente lo que ha recibido, sino que lo comparta con los otros pueblos. Entonces Jesús nace en medio de ese pueblo, pero Jesús es Señor de todos. Viene a traer la salvación a todas las personas. Dice, ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver.
o sea, al tercer día, ¿verdad? Y se deja ver por los demás. Dice, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Por ejemplo, esto es lo que se llama el querigma, ¿verdad? ¿Han oído ustedes la palabra querigma? El anuncio de la buena nueva. Pues todos los apóstoles cuando predicaban hacían este resumen. Jesús que pasó haciendo el bien, que fue crucificado por los judíos, pero que al tercer día resucitó, se dejó ver. Nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Es llevar a los demás la buena palabra. Dice, Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren los profetas. O sea, de Él se habla en el Antiguo Testamento. Al decir que quien cree en Él recibe por su nombre, el nombre de Jesús, el perdón de los pecados. Y ahora viene la gran sorpresa. Pongan atención a esto. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó. Aquí va a pasar como un nuevo Pentecostés. Acuérdense que en Pentecostés los apóstoles estaban escondidos porque ellos pensaban que si los agarraban iban a sufrir la misma muerte que Jesús. Entonces ellos están escondidos. Entonces no es hasta el día del Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, que reciben todas las fuerzas y todas las gracias para salir, predicar sin miedo, a empezar a dar la vida, porque todos ellos murieron por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora aquí, la casa se llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Fíjense, no solo sobre Cornelio, sino todas las personas que estaban en la casa de Cornelio reciben el Espíritu Santo. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, tenían la... No, esto es para nosotros nada más. Esto no son para los romanos. Esto no es para los paganos. Se quedan atónitos porque ven que el Espíritu Santo viene sobre todas estas personas. Dice, ¿cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Es de cosa tan hermosa esta. Se quedan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma de pensar. No, el Espíritu Santo es solo para los judíos. Y descubren aquí que no era como yo pensaba, no eran las ideas que yo tenía en mi cabecita. Dios me está diciendo otra cosa, me está mostrando otro camino. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego lo pidieron que se quedaran algunos días con ellos. Fíjate qué interesante. Por ejemplo, nosotros en la iglesia recibimos primero el bautismo, ¿verdad? Y después recibimos la confirmación. Ese es el orden que se sigue en la iglesia. Bueno, aquí va a pasar algo al revés. Ellos van a recibir la confirmación primero, el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, bueno, ¿cómo yo les voy a negar el bautismo? Si ya lo que viene después ya lo han recibido, entonces yo les tengo que dar el bautismo. Fíjate, cosa tan bonita. Como el Espíritu Santo le dice a la iglesia, mira, por este camino no es la cosa, ¿verdad?
no es por la 10, la I-10, que pasa por ahí, ¿verdad? Por Mobile, no, pasa la I-10 por ahí por Mobile. Sí. Le dice, no, no es la I-20, la I-20, es la que ustedes tienen que tomar. Entonces, eso siempre lo tenemos que recordar en la vida. No solo a nivel de iglesia, sino a nivel personal, porque Dios hace eso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguna preguntita o comentario sobre este pasaje bíblico? A ver, ¿alguna reflexión que les ha dicho algo personalmente? Bueno, seguimos entonces. Bueno, la teología que apoya al concepto de sínodo. Preguntita rapidito. El querigma era el verso 20, versículo 20 al... A ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Es la predicación, es la pequeña enseñanza que hace Pedro aquí. Ok, vamos a ver. Okay. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, de la 34, versículo 34, ¿verdad? Dios ha enviado su palabra a los israelitas. Ustedes saben lo que pasó en el país de los judíos. Jesús, que fue consagrado por Dios, pero fue rechazado, ¿verdad? Okay. Y nosotros somos sus testigos. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Y hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, ¿verdad? Hasta el 43. ¿Verdad? Eso que si vas y estudias la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles van de un lugar al otro a predicar a Jesucristo, pues ellos siguen ese mismo esquema. ¿Verdad? Lo pueden cambiar. El que habla mejor, pues lo puede desarrollar más. Pero aquellos apóstoles que eran más tímidos o no tenían el don de la palabra, se aprendían ese esquema. Y eso es lo que ellos repetían. Eso es lo que se llama el querigma. ¿Ok? Y todos lo seguían. Lo vas a ver cuando lo ves en las cartas, lo ves en los Hechos de los Apóstoles, que casi todos ellos seguían el mismo esquema. Bueno, entonces, fíjense. Lo que le decía al principio, en la idea del sínodo no está inventada por el Papa. Esto es una idea que es algo que viene desde los comienzos de la iglesia. ¿Quién está detrás del sínodo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, guiando a la gente, guiando a la iglesia. ¿Ok? Y el Espíritu, la iglesia nace el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a la iglesia. Entonces vamos a ver un poquito la teología. O sea, toda esta idea del Espíritu Santo, pues vamos a repasar la teología. La teología, toda teología católica está fundada en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y ella nos dice y nos enseña que el Espíritu Santo es quien muestra el camino por el cual la iglesia debe conducirse, como fue en el caso de Cornelio. La iglesia en aquellos momentos tiene una idea muy cerrada, muy tradicional, muy achapada a la antigua. Dios le dice, no, déjame todas esas ideas tuyas. Pueden ser muy lindas, pero esas no son las ideas de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo es quien le muestra a la iglesia el camino que la iglesia debe de seguir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre
y es el Espíritu de Dios Hijo. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. Esto es una antigua plegaria de la iglesia, ven Espíritu Santo, en latín, veni Sancte Spiritus. Nuestra iglesia cristiana es trinitaria. La iglesia fue fundada por la Santísima Trinidad. Después lo vamos a ver más adelante. La iglesia es obra del Padre, es obra del Espíritu Santo, pero se hace una realidad con la venida del Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso decimos en el credo los domingos, creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si se fijan en el credo de la iglesia, la primera parte tiene que ver con Dios Padre. La segunda parte, con Dios Hijo. La tercera parte, con Dios Espíritu Santo. Y después, lo que sigue son las acciones del Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica. La iglesia es producto del Espíritu Santo. Todas esas cosas. Creer en el Espíritu Santo es, por lo tanto, profesar que el Espíritu es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto lo decimos en el símbolo. Símbolo es una palabra que en teología es otra palabra para el credo. Símbolo de Nicea, Constantinopla. A veces van a ver símbolo niceno constantinopolitano. ¿Verdad? Porque ese fue el credo que nace del Concilio de Jerusalén. Fue el primer sínodo de la iglesia. O fue el primer concilio de la iglesia. Pero fue un concilio pequeño. Fue un concilio de los apóstoles. Pero después van a empezar unos concilios que son concilios más grandes, que van a involucrar a muchísimas más personas. Y el primero de esos concilios, que se llaman concilio ecuménico, fue el concilio de Nicea, que fue en el año 325. Y el segundo concilio fue el concilio de Constantinopla. Entonces, ese credo que nosotros recitamos en la misa los domingos, van a ser en el concilio de Nicea. Pero después en el concilio de Constantinopla se va a perfeccionar ese credo, se va a arreglar. Van a hacer sus correcciones. Por ejemplo, en el concilio de Nicea solamente se decía, creo en el Espíritu Santo. Y entonces en el concilio de Constantinopla se le va a añadir Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Porque nada más que se dijo, creo en el Espíritu Santo, y después que se acaba el concilio, ¿verdad? Va a haber gente en la iglesia, obispos, que va a decir, ay, pero, y no explicaron lo que es el Espíritu Santo. Hace falta explicar lo que es el Espíritu. Entonces, en el próximo concilio, pues entonces le añaden Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y efectivamente. Bueno, las Escrituras nos hablan más de las funciones salvíficas que de la misma esencia del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las Escrituras en la Biblia a veces no se definen las cosas, sino que se hablan de esas cosas. Por ejemplo, la Biblia no te define qué cosa es la fe. Tú no vas a encontrar en ningún lado de la Biblia que te diga, la fe es esto, aquello, lo otro. No. La Biblia te habla de gente que tuvo fe. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hablan de Abraham. Dice Abraham, ¿verdad? El padre en la fe. ¿Por qué? Porque Abraham seguía lo que Dios hacía. Le decía. Te habla de la Virgen María. Te habla de los profetas. O sea, te habla de gente que tuvo fe, pero no te explica lo que es la fe. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No te explica lo que es el Espíritu Santo, sino que te habla de las funciones del Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento, vamos a ver primero qué hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y qué hizo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahvé. Al final de las escrituras hebreas, el nombre de Yahvé se sustituye por el Santo, el cual surge del gran respeto que sentían los judíos hacia el nombre de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que los judíos no mencionaban el nombre de Dios. Yahvé, el nombre de Dios, era impronunciable para ellos, por respeto. Por ejemplo, yo le decía a mis muchachos en el colegio, le decía, ninguno de ustedes llama a su mamá por el nombre de su mamá. Ustedes no llaman a su papá por su nombre, ¿verdad? Le decía, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, cuando yo tenía 4 años, y yo una vez le llamé a mi mamá por su nombre, Ana. Y mi mamá me dijo, óigame, yo soy mamá para usted. Usted no me puede llamar por mi nombre. ¿Ve? Entonces los judíos hacían lo mismo con el nombre de Yahvé. Ellos no pronunciaban Yahvé, sino que ellos decían Adonai, Señor, el Señor. Y entonces el Santo también. Y por eso Espíritu Santo verdaderamente es el Espíritu de Yahvé. Pero al no pronunciar ellos el nombre Yahvé, pues hablan del Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, que es Dios el Altísimo. El Espíritu de Dios era distinto y trascendente. O sea, está por encima de nuestra esfera humana. Es algo distinto, es algo que trasciende y por lo tanto es santo. Era una fuerza divina. Los judíos hablaban del Rúa. Es una palabra hebrea que quiere decir soplo, respiro de Dios. Por ejemplo, ustedes se acuerdan en el Génesis cuando Dios dice que Dios formó al hombre y a la mujer de la arcilla de la tierra, del fango de la tierra. Entonces él agarra el fango, la arcilla, el clay, y entonces forma, ¿verdad? Como si fuera una plastilina, forma a los seres humanos, y cuando ya está hecho esa imagen, Dios sopla el Rúa, eso es el Rúa, sopla, y al soplar sobre esas figuritas de plastilina, de fango, entonces el ser humano adquiere la vida, se vuelve un ser viviente. Es como, por ejemplo, cuando alguien muere. Cuando alguien muere, de acuerdo a la mentalidad judía, es que el Rúa lo abandona. Fíjate qué interesante, pues yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de tener algún ser querido que ustedes han visto morir. Y es una cosa impresionante, porque uno ve como ese soplo de la vida que solo te da Dios, como que abandona a la persona. Entonces, ese Rúa que da la vida procede de Dios, viene de Dios. Es Dios mismo. La vida está asociada con Dios. Y entonces el Rúa actúa en la creación. Es el origen y la sustancia de toda vida. Y también participa en la historia humana en estrecha colaboración con hombres escogidos o profetas cuya misión era la de pastorear al pueblo. Entonces, el Espíritu era la fuente de la inspiración y por lo tanto de la profecía de los profetas. Anunciaba y preparaba la llegada del Mesías. ¿Qué cosa es inspiración?
A ver, ¿quién me quiere decir qué cosa es inspiración? Cuando estamos inspirados a escribir una poesía, o estoy inspirado a cantar una canción. ¿Qué cosa es inspiración? Como sentir una alegría grande por hacer algo. O sea, como... Correcto. Es como una fuerza que te mueve a hacer algo. Una fuerza que te mueve. Ay, hoy amanecí inspirado. Ay, hoy estoy con una inspiración. Algo me mueve a mí a hacer tal cosa. Y fíjense, inspirar, respirar, expirar. Todas esas palabras están asociadas a la respiración del aire, ¿verdad? De ese rumbo en cada uno. Es inspirada. Porque la Biblia fue escrita por hombres como todos nosotros, hombres y mujeres. Pero esos hombres fueron inspirados, fueron movidos por Dios. Había una fuerza que los llevaba a ellos, ¿verdad?, a escribir. Los profetas fueron esos hombres del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Miqueas, Zacarías, bueno, todos ellos, ¿verdad? Eran hombres que estaban inspirados por Dios, movidos por Dios. Había una fuerza detrás de ellos que era la fuerza de Dios que los movía a hacer y a proclamar y a enseñar las enseñanzas que ellos hacían dentro del pueblo. Anunciaba y preparaba, porque los profetas del Antiguo Testamento van a preparar la llegada del Mesías. Ahora, en este tiempo de Adviento, muchas de las lecturas vienen de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos se van a encargar de anunciar la llegada del Mesías. Va a decir, por ejemplo, van a anunciar el lugar donde Jesús nace. Y tú, Belén Efratá, la más pequeña de todos los pueblos de la tierra, el lugar más insignificante, la cosita más chiquita, el pueblito más perdido, de ti saldrá una gran luz. Y van a profetizar acerca de la Virgen María. Van a profetizar de Jesús, el no Dios con nosotros, Emmanuel. Van a profetizar de los reyes que vienen del oriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, un punto importante es que esto sucedió en tiempos atrás, pero hoy en día también, ¿verdad?, el Espíritu nos inspira a nosotros. Por ejemplo, cuánta gente que nosotros conocemos en nuestras comunidades que hacen cosas extraordinarias, ¿verdad? Miembros de la comunidad que van a las cárceles, que van a los hospitales, que dan la comunión, que van allá lejos a los campos, ¿verdad? En sus comunidades, eso pasa constantemente. Y usted me dice, bueno, ¿y por qué razón que el sábado, que yo trabajo toda la semana, trabajo 12 horas al día, y el sábado, que es el día que yo tengo para hacer, bueno, el sábado tengo que ir al hospital? Y usted va y dice, ¿por qué yo lo hago? ¿Usted se cree que es porque usted quiere hacerlo? No, eso es Dios que lo mueve a usted para hacer esas cosas. A lo mejor no han pensado sobre eso, pero ese es Dios que nos mueve. La gente que va a las cárceles, por ejemplo, yo admiro mucho a nuestros hermanos que van a hacer su ministerio en las cárceles, porque ese ministerio no es fácil. Los hospitales, cuando usted va al hospital y usted tiene que hablar con una persona que está muriéndose de cáncer, ¿verdad? Todas esas cosas Dios nos mueve a hacer. Por ejemplo, en nuestros tiempos hemos conocido a grandes personas como la Madre Teresa de Calcuta. Esa es una mujer que estaba inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, movida a hacer todo lo que hizo. Una religiosa que estaba muy bien en su convento,
dando clase a niñas ricas. Pero un día el Señor le dice, no, no te quiero ahí en ese convento. Yo quiero que usted vaya a las calles y recoja a los moribundos, a los enfermos de lepra, a los niños abandonados. Ella tenía la vida bastante suave. Allí con su hábito almidonado, sus niñas dándole clase, un convento encerrado, con una, en la India, pero con unas cercas grandes para que nadie, y el Señor le dice, no, yo no la quiero usted allí. Y ella escucha a esa voz del Espíritu, ¿verdad? Eso sucede hoy en día todavía. El Papa Juan Pablo II. Entonces, tenemos que pensar en eso. El Espíritu nos mueve a nosotros por nuevos caminos. ¿Ok? Perfecto. En el Nuevo Testamento vamos a ver la acción del Espíritu Santo. Jesús es concebido por la acción del Espíritu Santo. Ahí lo tienes, Lucas 1:35. Cuando María, el ángel le dice, el que tienes en tu vientre, o sea, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y ese que llevas en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Y el Espíritu Santo, por supuesto, prepara a María para recibir el poder de la gracia. Cuando el ángel le dije, llena eres de gracia. ¿Qué quiere decir gracia? A ver, vamos a ver el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir gracia? Ella tiene la gracia de cantar. Es don. Ay, es muy graciosa. Es un don. Es un don de Dios. Efectivamente. La gracia es un don de Dios, pero es un don muy amplio. Por ejemplo, Dios me dio la gracia de poder ir al hospital y poder hablar con una persona moribunda. Porque en una circunstancia especial, mire, a mí me pasó cuando yo era más joven, tenía como 24 años, era seminarista, y un día en el hospital me tocaba el cuarto piso, que era el piso de las personas que tenían cáncer. Y entonces me tocó una muchacha joven, que tendría unos 29 años, tenía 3 niños, y tenía cáncer, tenía un tumor en el cerebro. Y entonces, una de las cosas que yo desde pequeño, o sea, me cuesta mucho ver a una persona que tenga una herida muy fea o que le falte quizás un dedito, ¿verdad? O que le falte un brazo. Me impresiona mucho. Entonces voy a este cuarto y me encuentro con esta madre joven, muchacha joven, muy linda, que le habían rapado la cabeza y tenía una herida que le iba de un lado al otro. Una cosa fea. Y cuando yo llegué pensé que me iba a desmayar. De verdad, ahora yo les hago el cuento y la piel se me pone de gallina. Yo pensé que me iba a desmayar. Y en ese momento, como una voz me dijo, no mires la cicatriz. Concéntrate, mírala a los ojos. Eso lo oí. Hice eso. La miré a los ojos. Y yo les digo a ustedes que de aquí para arriba lo que yo veía era como una nube. O sea, no que lo miraba directamente, pero veía que había algo ahí, evitaba que yo viera eso. Y mire, pude hablar con esa mujer como por media hora. Entonces ve, eso es una gracia. Dios me dio ese día esa gracia de yo poder hablar con usted. La gracia es un don, pero es una ayuda. Es una capacitación que Dios nos da para hacer una cosa como esa. Porque yo sé que desde el punto de vista humano, de la forma que yo soy,
yo no hubiera podido hablar con esa señorita o esa señora joven, por media hora, como lo estuve hablando. O sea, eso fue una gracia que el Señor me regaló. O sea, eso no es que es algo mío, sino Dios me dio esa gracia. Lo mismo me pasó el día que se murió mi madre. Que el día que se murió mi madre, yo pude estar en la funeraria, al lado del ataúd, por 4 horas ahí parado, saludando a todo el mundo que venía. Y Dios me dio una fuerza que no eché ni una sola lágrima. Para mí eso fue una gracia. Porque yo, en la parte mía humana, yo no pude, o sea, yo sé que yo no hubiera podido si no hubiera recibido. Entonces, ve, la palabra gracia no es solamente un regalo, un don, sino que es una ayuda, una fuerza, una capacitación que Dios te da para tú poder hacer algo que regularmente no lo hubieras podido hacer por tus propias fuerzas. Entonces, cuando el ángel le dice a María, llena eres de gracia, ¿qué le está diciendo el ángel a María? María, tú has recibido todas las ayudas, toda la capacitación, todo lo que tú necesitas para tú poder ser la madre del Hijo de Dios. Esta cosa tan linda, llena eres de gracia. Entonces el Espíritu prepara a María para recibir el poder de la gracia de Dios. En su bautismo Jesús recibe el Espíritu. Porque acuérdense, cuando Jesús sale, entra al agua y sale del agua, se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado. Ahí les pongo las citas, Marcos 1:9, Mateo 3:16 al 17, etc. Es ese mismo Espíritu quien lo conduce al desierto. Después del bautismo, Jesús recibe el Espíritu Santo. Jesús va al desierto para ser tentado, pero no es que Jesús vaya por su cuenta. El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. En su discurso de despedida, Jesús les anuncia su pronta partida como necesaria. Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. En adelante, el Espíritu Santo defensor, que la palabra original, el Espíritu Santo paráclito, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. O sea, el Espíritu Santo que Jesús promete, no solamente se los promete a los apóstoles, sino que se los promete a todos aquellos que van a ser sucesores de los apóstoles. No solamente a los obispos en el futuro, sino a los sacerdotes, a las hermanas religiosas, a los diáconos, a los laicos, a las laicas, a todo el mundo hemos recibido ese Espíritu. Según Lucas, antes de morir, Jesús exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acuérdense que dice que Jesús proclamó las últimas y expiró. Dejó salir. No sé si han visto la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿La han visto? Supongo que todos. Cuando Jesús muere en la cruz, se oye el respiro de Dios dejando a Jesús. Por eso esa película es la mejor película que se ha hecho. Cuando ustedes vuelvan a ver la película, cuando Jesús muere y expira, se oye el sonido del aire, del rúa abandonando a Jesús. ¿Okay? Entonces, según Mateo y Juan, Jesús entregó su espíritu. La promesa de Jesús, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este.
Todas estas cositas se las estoy dando para mostrarles que el Espíritu Santo sigue en la iglesia, que nos guía a nosotros, que nos mueve, que mueve al Papa, ¿verdad? Porque esto es una promesa que Jesús nos hizo y Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. En Pentecostés, la iglesia nace a través del Espíritu. Viene el Espíritu desciende sobre María y los 12 apóstoles. Pero eso, en la Biblia te habla de María y los 12 apóstoles, pero allí había mucha otra gente. En esa casa estaba toda la comunidad. No solo fue sobre María y los 12, sino todos los que estaban reunidos en esa casa. La nueva comunidad es instituida por el Espíritu. Se hace una realidad por el Espíritu. La efusión del Espíritu, efusión es la repartición, la difusión, la efusión, ay Dios, una palabrita, efusión, como cuando uno, por ejemplo, tú tienes una botella de agua, o entonces se te vira, porque accidentalmente, y se esparce toda esa agua, ¿no? Que se cae de la botella y se moja todo y se esparce sobre toda la superficie. Eso es la efusión, ¿verdad? Es la repartición del Espíritu Santo. Es el comienzo de la autocomunicación de Dios que durará a través de los siglos. El Espíritu guía y dirige a la iglesia hacia el futuro y toca el corazón de cada uno de sus miembros con los carismas y los ministerios. Todos nosotros tenemos carismas. El carisma es un don gratuito. Aquí lo tengo aquí un poquito más abajo. Por ejemplo, podemos decir, fulana tiene el carisma de cantar. Canta muy bonito. Eso es un carisma que Dios le ha dado. Ahora, cuando ese carisma se convierte en un ministerio, cuando la persona dice, mira, Dios me ha dado este don para que yo lo ponga al servicio de los demás. Entonces la persona, bueno, pues empieza a cantar en el coro, ¿verdad? A tocar la guitarra, lo que sea. Entonces ya se convierte, o sea, no solamente es un carisma, sino que ahora, aparte es un ministerio, porque se está poniendo al servicio de los demás. Es la fuerza que mueve la predicación y la actividad misionera de los apóstoles, manifestando al resucitado en medio de sus acciones. Vayan por todo el mundo. No sé si han visto que hubo una monjita colombiana que fue secuestrada por un grupo de radicales musulmanes en el África. ¿No han oído esa historia? Y después de 3 o 4 años, la monja fue liberada. Una mujercita chiquita, flaquita, se llama la hermana Gloria. Si le interesa la historia, pueden buscarla en Google. Pongan hermana Gloria, Colombia, monja secuestrada, y les va a dar la historia, muy bonita. Y después de 3 o 4 años, esa pobre monja flaquita, frágil, fue liberada. Y ahora pues regresó a Colombia, a su patria. Y cuando llega al aeropuerto de Colombia, que le hacen una entrevista, le dicen, bueno, hermana, ¿y ahora usted qué va a hacer? Después que usted la secuestraron. Dice, bueno, pues yo iré a donde vuelvo a mandar. Donde mi madre superiora me mande, yo voy. Y si la mandan a África, bueno, pues allí yo también voy otra vez. Miren, esto es la gracia del Espíritu Santo que mueve a las personas. Porque por lo general una persona normal y corriente dice, no, ya yo me quedo aquí en Colombia y ya yo más nunca en la vida me voy a un país del África porque allí me van a matar.
el sentido de pobre en un sentido positivo de la palabra, ¿no? Dice, no, yo voy donde me mande. Esa respuesta viene cuando uno tiene a Dios en el corazón, cuando el Espíritu Santo nos mueve a cada uno de nosotros. ¿Okay? Bueno, pues entonces, vayan por todo el mundo. Vayan, misio en latín. La palabra en latín es misio. Ser enviado, ad extra, hacia afuera. ¿Cuál es la razón de la iglesia de ser? La razón de ser de la iglesia no es tener edificios lindos, ¿verdad? A todos nos gustan iglesias hermosas. Por ejemplo, hoy en la televisión estaban hablando de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, que sobre una torre que se llama Torre de la Virgen María han colocado una estrella de 12 puntas. Usted sabe que esa iglesia la diseñó un arquitecto que de apellido Gaudí y ha estado construyéndose poco a poco. Bueno, ahora van a colocar esa estrella inmensa el día 8. Va a estar en las noticias. Ya ustedes las verán. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, eso es hermoso, esas iglesias son hermosas porque nos levantan el espíritu. Pero esa no es la razón de ser iglesia. La razón de ser iglesia no es para tener iglesias bellas, grandes catedrales. La razón de ser de la iglesia es la misión, el envío. Ser misionera. Por ejemplo, el Papa Francisco habla hoy en día de ir a las periferias. Las periferias quiere decir a los lugares lejos de la ciudad, afuera de la ciudad, donde nadie quiere ir. ¿Verdad? Porque a todo el mundo le gusta estar en el pueblo, cerca de la plaza del pueblo, donde todo está pasando. ¿Verdad? Pero Jesús quiere que nosotros vayamos a los caminos, a los campos, ¿verdad? Donde nadie va. Esa es la misión de la iglesia. Según San Pablo, el Espíritu es la fuente de todos los carismas y ministerios que edifican a la iglesia. O sea, la iglesia es como un edificio espiritual. Y cada uno de nosotros es un ladrillito que edifica a esa iglesia, pero de un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque a cada uno se nos ha dado una misión. El Espíritu nos da carismas. El carisma es como un talento. Pero esos talentos nosotros tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad. Y yo tengo que poner ese servicio donde yo sea bueno. La comunidad tiene que ver con eso, porque por ejemplo, vamos a suponer que ahora Denise dice, ay, yo voy a cantar en el coro. Y entonces la directora del coro dice, a ver, Denise, cántame ahí. Y entonces Denise, pero más contenta, va a cantar para allá y se pone un vestido de lo más bonito y se pone a cantar. Y entonces la directora le dice, ay, Denise, tú sabes qué, que la voz tuya es bonita, pero vaya, no, ¿verdad? No. No, yo canto por donde se ahorcó la yegua, horrible. Pero bueno, mira, por ejemplo, a mí me llamó un compañero mío de la juventud para ver si yo quería ayudarle a un ministerio, que es el ministerio de las cárceles. Y yo le dije, mira, Oreste, qué pena contigo, pero yo admiro mucho ese ministerio, pero yo no me siento llamado a hacer ese tipo de ministerio, porque no todos podemos hacerlo todo. Entonces me dijo, me dio mucha alegría, ¿no? Pues me lo dijo, dice, ay, no te preocupes, chico, porque mira, yo no pudiera dar las clases que tú das, yo no las puedo dar. Digo, ves, hermano, que lo que tú haces es tan valioso como lo que yo hago. Porque cada una de las cositas que hacemos en la iglesia son valiosas y son importantes y son necesarias. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a los hospitales, a llevar la Eucaristía, a consolar al enfermo. Tenemos que estar en las cárceles, ¿verdad?
tenemos que ayudar. Si, por ejemplo, nuestro talento, alguien que sabe leer muy bien debe ser lector. Alguien que sabe consolar y escuchar debe ser ministro de la Eucaristía, porque ustedes saben que ser ministro de la Eucaristía no es solamente llevar la Eucaristía. Hay que hablar con las personas, hay que escucharlas, hay que consolarlas. Entonces, si usted no es bueno escuchando, usted no es bueno aconsejando, usted no es bueno alentando, pues bueno, usted quizá no sea bueno para ser ministro de la Eucaristía. Entonces yo tengo que buscar, ¿para qué soy bueno? Y entonces contribuir, poner mi granito de arena en ese sector donde yo soy bueno, porque para algo Dios me ha dado a mí este carisma para que yo lo ponga al servicio. El Espíritu conduce a la unidad y orden en la iglesia. Miren, hay una parte de San Pablo, creo que es en Corintios, que él habla de los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu es la unidad en la iglesia. El amor. Dice, allí donde no hay esos dones, entonces no está el Espíritu Santo. En una comunidad donde hay chisme, donde hay recelos, donde hay envidias, y ustedes saben que a veces pasa eso, desgraciadamente. Ahí, cuando en esas comunidades hay ese tipo de división, el Espíritu Santo no está presente. Entonces eso es bueno que nosotros nos cuestionemos. Por ejemplo, cuando sintamos envidia, yo tengo que decir, eso no es presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces tengo que hacer algo. Cuando yo siento envidia, eso es presencia del maligno en mi vida, no del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo critico, cuando yo siembro cizaña, esas no son, eso no es presencia del Espíritu en nuestra vida. Entonces, nos va a pasar porque todos somos humanos. Pueden ser tentaciones del demonio, del maligno. Entonces, cuando nos pasa eso, tenemos que, son como indicadores, ¿verdad? Que Dios nos está diciendo, oye, algo está mal, algo está pasando que no es. Entonces tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que incrementar la oración. Tenemos que ponernos más en contacto con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a mi vida. Miren, el Espíritu Santo es como, yo diría, es muy olvidado en la iglesia. Porque nosotros le rezamos a Dios Padre, a la Divina Misericordia, le rezamos a los santos, le rezamos a la Virgen María, le rezamos a San José, que todo eso está muy bueno. Pero se nos olvida pedirle al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle cosas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dame el don de la paciencia. ¿Verdad? Espíritu Santo, abre mi mente para que yo pueda entender. ¿Verdad? Mire, eso era una cosa que nos decía un maestro cuando yo estudié teología cuando nos tenía 24 o 25 años. Y el maestro decía, para entender la teología hace falta que Dios nos ayude, nos dé la luz. Porque la teología no se puede entender desde el punto de vista humano solamente. Y entonces muchas cosas con los años, pasar de los años, ya estoy viejito ya. Ya voy a cumplir 62 años. Y entonces en el pasar del tiempo me he acordado mucho de ese maestro, que ese maestro me ha dicho, mira, para entender a Dios no se puede entender con nuestras fuerzas humanas solamente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé como una inteligencia interior que abra esta mente, ¿verdad? Y que nosotros nos dejemos. Y eso es muy cierto. Porque cuando yo tenía como 25 años que estudiaba teología,
había muchas cosas que yo no las entendía o no las aceptaba. Me costaba trabajo creer eso, ¿verdad? Por ejemplo, el purgatorio. Es decir, el purgatorio, esa cosa es rarísima, hombre, no, eso es cosa del pasado. Entonces, con el tiempo, los años, el Señor te va dando luces. Yo, por ejemplo, una vez soñé con un amigo que había muerto. Y pasaron como unos 4 años. Y una noche yo sueño y oigo la voz de mi amigo que me dice, Guillermo, ya yo estoy con Dios. Y me desperté. Mire, yo le hago el cuento y se me pone la piel de gallina. Me desperté. Y en ese momento una voz interior me dijo, fulano salió del purgatorio y ya está en la presencia de Dios. Y ese día, a esa hora, me vino la convicción de que el purgatorio es real. ¿Verdad? Eso nos pasa a todos. Por eso hay que pedirle con mucha humildad, Espíritu Santo, abre mi mente, porque yo no entiendo. Mira que yo leo y le pregunté al diácono Héctor y fui al cura de mi parroquia y ellos me explicaron, pero no me entra, yo no sé qué me pasa, Espíritu Santo, abre mi mente, ¿verdad? Entonces, así poquito a poco. Cuando tengamos esa experiencia, cuando tengamos deseos de criticar, cuando tengamos deseo de chismear, cuando tengamos deseo de dividir, hay que buscar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos mueva, para que Él cambie nuestras maneras de ver las cosas. Somos humanos, ¿verdad? Somos humanos. No se desanimen, porque el desánimo es también falta del Espíritu en la vida. Miren, cuando ustedes oigan la vocecita que tú no sirves para eso, ¿para qué te vas a meter en eso si tú no? Eso todo oímos esas voces. Esas voces nos vienen del Espíritu Santo. Son del Espíritu Santo. Y todos, el desánimo. El desánimo es una de las cosas que somos tentados muchísimo con eso. Cuando ustedes oigan eso, óyeme, no intentes. Uno tiene que decir, sí, voy a intentar porque Dios me va a ayudar. Y pidan ayuda. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu conduce a la unidad y el orden de la iglesia. No solo está presente en la totalidad de la iglesia, en los carismas extraordinarios que concede. Carismas extraordinarios son los carismas que recibieron los santos. Por ejemplo, el Padre Pío, que podía, por ejemplo, cuando la gente se iba a confesar con él, el Padre Pío sabía, podía leer las mentes. Entonces, eso es un carisma extraordinario. Eso no lo tiene todo el mundo. Eso Dios se lo concede a ciertas personas. O, por ejemplo, a veces oímos decir que un santo levitaba, se alzaba. Esos son carismas extraordinarios. La mayoría de nosotros tenemos carismas ordinarios, que de todos los días, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo está en esos carismas extraordinarios, pero también en la vida cotidiana y ordinaria de todos los cristianos. Mira, Santa Teresa de Jesús, que fue una gran santa de la iglesia, una gran escritora. Ella decía, entre los pucheros anda Dios. Los pucheros son los calderos, los trastes de la cocina, las ollas. Ese es el nombre de pucheros. Entonces, ¿qué es lo que ella está diciendo? Dice, mire, mientras usted, madre de niños, madre de familia, usted está cocinando, usted está lavando, ustedes madres que a veces llegan y ponen ropa a lavar en la lavadora y a la misma vez están cocinando y a la misma vez están dándole de comer a los niños. Dice, entre los pucheros, entre esas actividades está presente también el Espíritu Santo. O sea, no son las cosas extraordinarias, no, en la cotidianidad de la vida, ahí está presente el Espíritu Santo.
la vida cotidiana y ordinaria de todos los cristianos, y de manera especial en la vida y testimonio de los santos. Él es el responsable de la santificación de la iglesia. Miren, la santidad no es lo que la mayoría de las personas piensan. La mayoría de las personas piensan que la santidad es como, por ejemplo, la santidad extraordinaria de esos santos que yo les mencioné y de otros. Pero la santidad quiere decir hacer lo que cada uno de nosotros debe hacer y hacerlo bien y con amor. O sea que si usted es una madre y usted es una abuela y usted tiene que ayudar a su hija con sus nietos, ¿verdad? Y ustedes saben que a veces los niños pues vuelven locos cualquiera, porque los niños están corriendo, están aquí, rompen esto. No. Bueno, pues mire, la santidad quiere decir que si yo soy abuelo, yo tengo que ayudar a mi hija. Y el ayudarla para que ella vaya a trabajar, tengo que cuidar a mis nietos. Bueno, yo tengo que hacer esa cosa que es algo tan cotidiano, pero tengo que hacerlo lo mejor que yo lo pueda hacer. Y tengo que hacerlo con amor. Eso es santidad. Santidad es cuando yo voy a mi trabajo, que yo debo de hacer mi trabajo como debe ser. Yo debo de llegar a tal hora, a esa hora tengo que estar ahí. Tengo que hacer mi trabajo, tengo que ser responsable, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo con amor, tengo que llevarme bien con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? O sea, hacer lo que yo estoy supuesto a hacer, lo que se supone que yo haga, y hacerlo de la mejor manera posible. Eso es santidad. Santidad es que, por ejemplo, un domingo yo voy para la misa, pero en el camino a la misa hay un accidente y yo me detengo a ayudar a las personas que están heridas. Y por esa razón no pude ir a la iglesia. Santidad es quedarse ahí junto al necesitado, porque ahí en ese que está necesitado está Dios. Olvídate de la misa, olvídate del precepto dominical. ¿Por qué? Porque por algo Dios te puso en ese camino. Eso es santidad. ¿Ves cosa tan bonita? El sacrificio. ¿Cuánto? Yo sé que cada uno de nosotros nos sacrificamos. Por un marido, por una esposa, por el hijo, por aquel, por la tía, por esto, por lo otro, por acá, por lo que sea. Hacerlo con amor, con cariño. Eso es santidad. Santidad no es elevarse. Santidad no es leer las mentes de las personas. Santidad no es predecir el futuro, ¿verdad? Sino que es el hacer lo que yo tengo que hacer cada día, cada momento, y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una cosa muy bonita. Entonces, en el Nuevo Testamento también al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Cristo. Y en la tradición de la iglesia, el Espíritu atestigua, guía a la iglesia en su presente y de una generación a otra. En el magisterio, ¿verdad? Que el magisterio es el nombre que se le da a las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas oficiales. El Espíritu asiste. Aquí no usamos la palabra inspirar, porque inspirar en la iglesia quiere reservarla solamente para los libros de la Biblia. A veces decimos, ay, el Papa se inspiró. No, en el caso del Papa no decimos el Papa se inspiró, sino el Papa fue asistido. El Espíritu Santo lo asistió. Santa Teresa de Ávila, cuando escribió sus grandes escritos, una gran mujer, una gran santa, una maestra de vida, ¿verdad? Decimos, Santa Teresa fue asistida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque acuérdense, es la misma cosa, es la misma idea, pero se ha querido reservar la palabra inspirar solamente para los libros de la Biblia. Y lo que viene después, pues entonces decimos asistir. Entonces el Espíritu asiste
en el entendimiento y en la proclamación de los postulados de la fe. Mira, esto del entendimiento es lo que yo les decía a ustedes sobre mi experiencia personal con el purgatorio. Entendimiento quiere decir cuando uno logra entender algo. Cuando logramos entender algo, el Espíritu nos ayuda a hacer eso. Porque acuérdense que el entendimiento de la fe no es algo humano, no es algo de la razón, de la mente humana, sino que necesitamos también de la asistencia del Espíritu Santo. Y en la proclamación, cuando proclamamos, cuando vamos a enseñar, ¿verdad? Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero quizás un domingo ustedes van para la misa y desde hace 2 o 3 días antes ustedes se han estado cuestionando algo en la cabeza. Y el domingo cuando llegan a la iglesia, que se sientan a oír la homilía, el padre empieza a explicarles aquello que ustedes habían venido cuestionando desde hacía días antes. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Dice, ustedes piensan de pronto y dicen, caray, es como si fuera que alguien le hubiera dicho al cura lo que yo me he estado preguntando desde hace 4 días atrás. Bueno, eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Entonces, el entendimiento y en la proclamación. A veces nosotros proclamamos algo, cada uno de nosotros enseñamos algo y estamos dándole respuesta a la pregunta que alguien nos está oyendo tenía en su cabeza. Pero que yo no sabía que la persona tenía esa pregunta en la cabeza. ¿Les ha pasado eso? ¿O solamente me pasa a mí? Yo estoy seguro que eso les ha pasado. Ustedes han dicho algo y después alguien ha venido y le ha dicho, óigame, usted me ha respondido algo que yo me he estado... Y uno se sonríe y dice, caray, mira que Dios es grande. Porque me ha utilizado a mí, me ha usado a mí para yo dar respuesta a esta pregunta que tenía esta persona. ¿Okay? Entonces, en la liturgia sucede lo mismo. El Espíritu nos pone en comunión con Cristo y con los hermanos. Acuérdense que comunión quiere decir común unión. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en los sacramentos. Por ejemplo, no sé si han puesto atención cuando el Padre dice, cuando el Padre en la misa va a consagrar el pan y el vino, ¿qué es lo que dice el sacerdote? Envía tu Espíritu, Señor, ¿verdad? Cuando levanta, impone las manos sobre el pan y el vino, dice, envías tu Espíritu, Señor, sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cristo. El Espíritu Santo. Envía tu Espíritu. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la eclesiología? Bueno, la eclesiología es el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la iglesia. Entonces, viene de la palabra eclesía, que es igual a asamblea, que era de uso común y secular, pero era la mejor traducción que encontraron la gente que vivió en la primera comunidad para traducir la palabra hebrea cajal. Cajal es convocación. Cuando nosotros vamos a la iglesia, no es porque vamos porque nosotros tenemos ese deseo de ir, sino que hemos sido convocados, hemos sido llamados. Y el Espíritu nos ha motivado, ha sido la fuerza que nos ha hecho a nosotros ir a esa asamblea. Dios llama, Dios convoca y por lo tanto su pueblo se reúne en asamblea. Entonces, la eclesiología es ese estudio sistemático del misterio de la iglesia.
Voy a parar aquí porque me gustaría dejar algunos, ustedes se lo pueden leer este pedacito, solamente fíjense, es como una página, léenselo y si hay alguna pregunta, yo la semana que viene, con mucho gusto, se la contesto. Pero me gustaría dejar ahora algún tiempo por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues este es el momento. ¿Alguna pregunta? No pregunta, pero un comentario. Perfecto. En todo esto, cuando hablamos del Espíritu Santo que nos guía, y a veces me pongo a pensar que esa facultad de escucharlo vivo la tenemos todos, o sea, todos. El tema es cómo realmente tú pones ese switch on y lo amplificas para realmente escuchar. Entonces ese es como mi mayor anhelo, porque decir, lo escucho, y yo sé, y vino, y habló, y yo dije algo, que yo fui un instrumento, todavía yo no lo siento así, pero es mi mayor anhelo, o sea, ese deseo. Y yo sé que preguntarle a ustedes que pues, tampoco me puede dar la fórmula mágica, o sea, tengo yo que encontrarlo, creo, y pido y oro de que así sea, porque realmente sería el gozo más grande en mi vida, si yo puedo escuchar No, porque realmente a mira, Dios. sí, yo te entiendo bien, pero fíjate, a veces te vas a encontrar personas que tienen la experiencia, pero no te la van a compartir porque son tímidos, ¿verdad? Entonces, pero yo te entiendo. No todas las veces vas a escuchar la voz de Dios tan claramente como tú quisieras oír. Esas son experiencias, dones que Dios te da gratuitamente, porque acuérdense que esos dones son gratuitos. Por ejemplo, cuando yo tuve la experiencia del hospital, yo nunca pensé que iba a encontrarme con esa muchacha joven, ni todo lo que me pasó, ¿verdad? Sino que eso es algo gratuito, es una gratuidad. Y después cuando tú sales de esa experiencia, tú dices, Dios mío, gracias. Qué bueno eres conmigo, qué grande eres conmigo. Pero yo entiendo mucho que nosotros quisiéramos tener el switch encendido para captar eso, pero esos son momentos de gracia y Dios los da cuando Él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, en una clase, a veces tú das una clase, yo doy la clase, tengo muchos estudiantes y yo sé que hay estudiantes que quisieran compartir algo, pero les da pena, son tímidos, ¿verdad? Bueno, buenas noches. No me pueden ver porque no me pude poner en la cámara. Mi nombre es Guadalupe. Y yo lo puedo entender muy bien a lo que dice. Mi primer año, cuando yo fui a las clases de catequesis, yo tenía muchas preguntas. Y las preguntas que yo tenía, el maestro, el que estaba dando las clases de catequesis, decía saber que era mi pregunta que yo tenía. Y cuando eso sucedía, pasaba algo en mí como un gozo, que a veces sentía ganas de llorar, muchos deseos de llorar, incluso hubo unas veces que me tuve que ir al baño porque me daba pena, porque decía, van a decir aquí los demás que por qué lloro, por qué estoy llorando, pero es que era un gozo al saber que cómo Dios, el Espíritu Santo, me estaba contestando mis preguntas que yo llevaba muy interiormente, que nadie sabía, y me pasó muchas veces ese año, y es que Dios me estaba instruyendo el Espíritu Santo, pero exactamente como usted lo dijo, como usted lo escribió, así me pasaba a mí ese año, ese primer año de catequesis. Gracias por compartirlo, porque eso es una realidad. Mira, una cosa que tú mencionaste del llanto, eso se llama el don de lágrimas y es un don del Espíritu Santo. Por ejemplo, es un don que tú oyes algo o no tienes que oír. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo fui a Lourdes, allá en Francia, donde está el santuario de la Virgen, que era una cosa que yo no dejaba de llorar. Eso es un don de lágrimas. No es un llorar de tristeza,
Exacto, Uno no es un se gozo. siente triste. Tú dices, pero ¿por qué? Yo, por ejemplo, me pasó cuando tenía 25 años. Y decía, pero ¿por qué yo estoy llorando si yo no tengo razón de llorar? Y yo no dejaba. Entonces, claro, 25 años, pues es muy joven, ¿verdad? Entonces un padrecito me dice, hijo mío, tienes que darle gracias a Dios. Porque eso se llama don de lágrimas. A veces la emoción, o sea, la presencia de Dios en uno, el alma se emociona tanto que da por llorar, pero es un llanto, no un llanto de tristeza, es un llanto de gozo. Así es. Eso es un don del Espíritu Santo. Qué bueno que te ha pasado eso. Y yo estoy seguro Buenas que noches. a muchos les ha pasado. Buenas noches, mi nombre es María Díaz. Yo soy venezolana. Sí. Yo sí he tenido esa experiencia de la que usted habla, ¿verdad? Y al principio tenía temor. Y mi guía espiritual, yo le fui hablando al Padre y el Padre me fue ayudando, pues, porque muchas veces me catalogaban de que yo era bruja, ¿entiendes? Pero fue algo que se me fue desarrollando dentro de la parroquia, ¿ves? Y que una de las tantas, pues, que me ha pasado en una oportunidad que sentía mucho temor y el Padre me decía que hablara con el Espíritu Santo, que si eso venía de él, que si no venía, que me lo quitara, pues. Y en una oportunidad, un domingo, me voy a la misa y me pongo yo a hablar con el Espíritu Santo y decirle, Señor, yo no quiero dudar de ti, pero yo quiero saber si eres tú realmente que me estás dando este don. Si viene de ti, quítame los temores. Y le dije, Señor, yo me voy a parar de última a comulgar, pero yo quiero de ese pan que el Padre está consagrando ahorita. Y me paré de última y me dio el Padre un pedacito de pan del que había consagrado ese día. Otra cosa sí que también lo he vivido en un retiro que hice también. Yo estaba por allá de última, iban a sacar el Santísimo en procesión. Y yo le decía, Señor, quiero estar cerquita de ti, Señor, quiero estar más cerca de ti, Señor. Y fue tanto que se lo pedí, que me escuchó, y el seminarista que estaba con el Padre, yo vi de lejos que el Padre le dijo algo en el oído. Resulta que el Padre le había dicho que buscara dentro de las personas que estábamos ahí, alguien para que llevara el cirio con él, y el muchacho se ha metido, el seminarista, y fue hasta la última fila donde yo estaba y me dijo, venga señora, para que agarre el cirio. Mira eso. O sea, esa fue una de las primeras experiencias, y yo decía, Señor, yo tuve una experiencia también cuando mi mami falleció, y yo no iba a la iglesia, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia y le cuento a mi papá, y mi papá sí es de la iglesia, y me dijo, hija, ese es un llamado, pero yo ni entendía. Y me acuerdo que fue un 13 de diciembre, un segundo domingo de Adviento. Y yo entro a la iglesia y ya se estaba terminando la misa, y yo dije, ay, se terminó la misa de aguinaldo, porque yo en ese momento no entendía. Y dije, ay, no agarré el dominical. O sea, yo no iba ni siquiera por la palabra, yo iba por el dominical, el papelito. Y cuando salgo de la parroquia, estoy en la parada y pasó una señora corriendo, no sé de dónde salió, y me metió un papelito así como en el medio de mi pecho, pues. Y me dijo, Dios me la ampare, me la favorezca. Y esa señora se me desapareció en el acto, que yo lo único que dije fue amén. Cuando yo metí la mano, era el dominical de ese día. Y yo agarré ese dominical, yo me asusté. Les juro que me asusté porque no comprendía, pues. Y yo lo escondí, yo no le dije eso a nadie. Como a los 2 años, hablo con el Padre y le digo, mire Padre, a mí me pasó esto. No había empezado yo todavía en la iglesia como tal de lleno, estaba empezandito a ir. Cuando yo me siento a leer el dominical después de 2 años, decía, al mundo le falta vida. Ahí yo entendí el llamado que me estaba haciendo el Señor.
Y yo después quería saber y decía todos los días que rezaba el rosario, Señor, dime quién me dio ese. Yo sé que fue la Virgen, yo sé que fue tu madre, pero ¿bajo qué vocación fue? Bueno, y en esas otras oportunidades me fui a una misa y el padre estaba poniendo los óleos en las manos, pues. Y entonces cuando yo voy pasando, el padre se queda viéndome la cara y me dice, ¿cómo te llaman? Y yo me quedo así, yo dije entre mí, este señor ya me descubrió el amor que soy bruja, porque no sé, pues. Y yo le digo, María, y me dijo, ¿tú quieres saber algo? Que te lo has estado preguntando mucho tiempo. ¿Quieres saber quién es la persona que te ha auxiliado y la persona que te entregó algo que tú te lo estás preguntando? Y me enseñó él. Me dijo, la Virgen del Perpetuo Socorro. O sea, se me fueron aclarando tantas cosas y me han pasado muchísimas cosas que si me pongo a decirles, pues pasaríamos mucho rato aquí hablando, pero las experiencias muchas veces no se pueden explicar. Y se pueden explicar en este momento, en el momento en que todos estamos en una misma sintonía. Porque esto yo no se lo puedo contar a cualquiera que no esté dentro de la iglesia. Porque se escandaliza o se burla. Pues entiende. Entonces, la profundidad y de las experiencias que haya tenido esa persona. bueno, gente que no esté dentro de la iglesia, uno le dice esas cosas y no las creen, pues. No la creen. Yo estoy aquí en Ecuador y yo pasé 6 meses pasando trabajo que, bueno, y llegué a una casa donde yo me ponía el rosario y la gente me decía, aquí no vengas a rezar, porque aquí no estás en ninguna iglesia. Y yo me iba para el cuarto calladito y rezaba y le decía, Señor, sácame de aquí, ponme donde unas personas que sepan, que te conozcan, que quieran orar. Y estoy en casa de una señora que es coordinadora de un grupo de la iglesia de la parroquia. O sea, hasta aquí me trajo el Señor. Entonces, bueno, tengo muchas experiencias, mi experiencia del Espíritu Santo, pues. Y muchas gracias por compartir, porque esas cosas, a veces la gente no las quiere compartir porque no sabe si están en lo cierto o no. Pero bueno, gracias a Dios por la explicación que yo di hoy, pues te ayuda a aclarar, ¿verdad? Que son cosas normales. A ver, ¿alguien Sí, más? sí. A ver. Sí, buenas noches, soy Humberto Salgado. Pregunta, ¿los dones pueden manifestarse de diferentes formas en una sola persona? Sí. Hago la pregunta por el hecho de que, por ejemplo, en las denominaciones no católicas, luego te dicen, mira, tal persona tiene el don de lenguas y tal persona tiene el de la interpretación y no salen de ahí. Entonces yo pienso que Dios no tiene límites para el amor que nos tiene y por ende para los dones que nos puede brindar. A mí también me han pasado muchas experiencias muy especiales y le agradezco a Dios que haya sido así porque pues de repente se me manifiesta en sueños, de repente tengo visiones y de repente escucho voces que me están diciendo que están rezando el rosario conmigo. De hecho, ya esa experiencia se la platiqué a la hermana María. Yo estoy acá en México y rezamos juntos el rosario en un grupo, pero en una ocasión me tocó con una amistad que recién había fallecido un familiar de ella y le dije, si quieres hacemos el rosario. Lo hicimos vía telefónica porque pues ella está en Estados Unidos y yo aquí en México. Y en ese momento empecé a escuchar a ella que estaba rezando a alguien con ella, una voz de hombre. Y yo me quedé, bueno, dije, pues lo voy a pasar y ya luego le pregunto. Y resulta que ella también empezó a escuchar de mi lado que estaba un hombre orando conmigo. Entonces ya me quedé, oye, le digo, yo estoy oyendo a alguien que está orando contigo y es un hombre, y es una voz muy tranquila. Y me dice, igual, me dice, te estoy viendo igualito. Y yo le digo, pues yo lo único que puedo pensar y creo que es Jesucristo que está contigo, porque ella era la que tenía la pérdida, pues se sentía muy triste por la pérdida de una hermana. Entonces, pues sí yo no sé si estuvo bien el consejo que le di o no, pero bueno, fue lo que yo le pude decir.
Y se lo dije porque hay ocasiones, a mí me tocó ocasiones en que yo les preguntaba, de hecho a sacerdotes les preguntaba mis experiencias y no me decían nada. O sea, simplemente se daban la vuelta y se iban. Y eso es algo un poco frustrante para uno como católico, porque dices, oye, pues tengo esta duda y quiero que me ayuden a aclararla, ¿no? Pero también ya después pensé, digo, a lo mejor no es la persona adecuada para que me dé para que me dé una explicación de qué es lo que pasó o en ese momento, ¿verdad? Entonces ya me quedé así como que, bueno, pues ya algún día Dios me dirá qué fue lo que pasó, ¿no? En esos momentos. Porque mira, las experiencias más normales son las experiencias ordinarias, ¿verdad? Que te puede venir una idea, te puede venir como algo así que te abre el entendimiento, ¿verdad? Pero esas que son experiencias que no son muy frecuentes, no pasan todos los días. Te pueden pasar una vez y no te pasa más. Entonces, uno debe buscar lo que es manifestaciones de Dios ordinarias a través de las personas, ¿verdad? Claro. A través de, por ejemplo, que tú enseñes algo y una persona te diga, caray, yo estaba buscando. Suceden esas otras experiencias, pero son de orden más extraordinario, no es lo común y lo correcto. Entonces mucha gente se asustan con ese tipo de cosas, inclusive sacerdotes. Y si te has leído la vida de varios místicos en la iglesia, personas que han tenido revelaciones muy importantes, cuando ellos van con sus confesores, casi siempre los confesores ponen en tela de juicio si lo que ellos le están diciendo ha sido verdad o no ha sido verdad. Sí. Entonces hay que tomarlo con humildad y bueno, agradecerle a Dios por esas cosas que pasan y uno entiende, o sea, el alma entiende. Por ejemplo, les quiero contar esto porque es una experiencia que pasa mucho. A veces cuando rezamos el rosario, como es muy repetitivo, pues tendemos a que se nos va la mente en otras cosas. Y después uno se siente mal. No se sientan mal. Porque quizás la mente está pensando en algo, pero en el alma está todavía en unión rezando el rosario. No sé si me hago explicar. ¿Verdad? Sí, sí. Yo estoy repitiendo, Dios te salve María, y entonces me pongo a pensar en, por ejemplo, alguna preocupación que tengo. Y entonces uno piensa, ay, caray, no debía haberme puesto a pensar en eso, sino concentrarme en el rosario. No se preocupen de eso, porque aunque la mente está preocupada, pero el alma, que es algo más interior, aún sigue en esa petición constante que es el rosario. Entonces tenemos que entender esos movimientos que hace Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Alguien más que oiga alguna vocecita? Muchas gracias. Pues a ti, gracias por compartir, porque eso complementa lo que yo digo e ilustra a los demás participantes, porque quizás alguien ha tenido y puede entender a través de tu experiencia. Por eso es tan importante que podamos compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, diácono, entonces yo creo ya son las 10:01. Pues usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta clase que evidentemente fue muy asistido por el Espíritu Santo. Cada vez que doy mis clases me siento con esa presencia y muy agradecido a Dios, ¿verdad? Que me haya dado a mí este carisma y que lo pueda poner pueda ofrecer mi servicio a la iglesia a través de ella. Amén. Entonces, con la ayuda de Dios, nos vemos de nuevo la semana que viene. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, su Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. 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 Bueno, pueden ir en paz. Gracias. Gracias a Dios. Y Gracias. esa niña Tengan tan buenas linda. noches. Gracias. Gracias. Dios los bendiga.